Chico, tú sabes muy bien que estoy muy involucrada en eso ya desde muchos años, sobre todo no solo con el tema de las universidades, entonces con la enseñanza académica, sino con la enseñanza también en las escuelas, dentro de las escuelas también primaria y secundaria. ¿Qué significa eso? Que la experiencia que yo tuve la suerte, te digo, fue para mí una gran oportunidad de tener como académica, de trabajar en América Latina, me permitió de entender exactamente la desconexión que en las escuelas tenían con respecto a la historia local, con respecto a todo lo que era la herencia, ¿no? El legado cultural de las comunidades. Esto me permitió de arrancar primero algunas experiencias en la misma universidad donde yo tuve la oportunidad de enseñar, de acercar los estudiantes al tema de la cultura propia. O sea, muchos me venían, o yo obviamente como extranjera, como italiana, todos decían que eran fascinados a conocer la cultura italiana. Yo nunca, te digo Alberto, yo nunca hablé de historia, nunca hablé de arquitectura italiana en mis clases, sino que yo misma me puse a estudiar la historia, la cultura local, en este caso sobre todo de la Colombia, de la Corea, de Japón, donde han nacido los países donde yo he trabajado más mucho tiempo. ¿Por qué? Porque para mí era importante, primero yo entender bien la cultura del país donde yo estaba, para permitir a los estudiantes de conectarse más con esta cultura que en muchos casos estaba completamente olvidada. O sea, también en las escuelas, por ejemplo, primarias y secundarias, nunca tenían idea de lo que era la historia del país. Exactamente. Nunca, ¿no? Y esto me pareció completamente absurdo. Entonces me puse a trabajar sobre eso, organizando actividades con los estudiantes de las universidades, pero al interior de las escuelas primarias y secundarias, para acercar más los estudiantes al tema de la propia cultura. Esto era fundamental. ¿Por qué? Porque el tema de la modernidad, ¿no? La historia misma de la arquitectura, por ejemplo, se yo comparo la historia de la arquitectura italiana, la historia de la arquitectura latinoamericana, yo veo que el periodo de la modernización, ¿no? que inicia después del periodo republicano, estamos entre los años 20 y los años 30, ¿no? del siglo pasado, veo que era una total ruptura, ¿no? con el pasado. O sea, la modernización era el nuevo, lo que avanza, en todo tenemos que olvidarnos y también destruir lo del pasado. No, yo, contrariamente a esta política, yo trabajé mucho con los estudiantes para construir una continuidad, para entender qué significa construir el moderno, pero en continuidad con el pasado, sin romper con el pasado, porque sin conocer bien el pasado no podemos construir bien el futuro. Esto era fundamental. Sí, yo creo que lo que usted dice es importante y coherente. Tenemos que formar profesores que orienten su interés a educar a los niños en nuestra herencia cultural, en el conocimiento de nuestro pasado. En este momento, una de las deficiencias es que ni siquiera hay cursos de historia del Perú antiguo en los colegios, ¿no? Hay que implementar en la currícula escolar. En la época en que yo estudiaba, por lo menos teníamos el curso de historia peruana, ¿no? Entonces, yo creo que también los museos tienen que convertirse en centros educativos. El lema del museo cuando lo creamos fue: el museo es un aula abierta, y siempre tenemos estos cursos para los niños, pero también tenemos que nosotros situarnos. La gente joven hoy va por las imágenes. La gente hoy está bombardeada por tecnologías. Nosotros tenemos que llegar a utilizar esas tecnologías para acercarnos a la gente joven, si no nos vamos a alejar. Por eso el interés en el museo de crear una sala inmersiva, un espacio lúdico para que los niños aprendan y se identifiquen con su pasado y con el Perú a través de estos mismos mecanismos que hoy están tan vigentes por la tecnología. La educación, Alberto, es fundamental
sin esa formación, sin esa sensibilización de la sociedad, no podemos llegar a metas puntuales en la conservación del patrimonio. Y te comento un ejercicio que se hizo en México hace 2, 3 años. En 2021 hicimos una extensión de los primeros monasterios del siglo XVI en las laderas del Popocatépetl. Eran 14 monasterios inscritos en 1994 y había faltado de alguna manera el primer monasterio que dio origen a todos los demás y que se encuentra en Tlaxcala. Se hizo el trabajo, obviamente costó más trabajo la postulación de esta extensión que lo que fue en 94, los 16, por todo lo que ha cambiado y los requisitos que ahora hay para la inscripción de un bien. Y a partir de eso, las autoridades del gobierno de Tlaxcala, que es un estado cercano, limítrofe con la Ciudad de México, aquí en México, seguramente pasa lo mismo en Perú, perdón, cada año al inicio de las clases de nivel básico, de primaria, como decimos acá, se reparten libros de texto gratuitos de todas las materias que se van a llevar, ¿no? Desde primero de primaria hasta sexto de primaria y también en la parte secundaria, ¿no? Los 3 años de secundaria. Hay libros de texto gratuito que el gobierno de México entrega a todas las escuelas, a todos los alumnos, sean escuelas públicas o privadas. Es el plan de educación del gobierno, ¿no? Y cada estado tiene un libro de texto gratuito regional con la historia de su estado. Tlaxcala propuso, y lo aceptó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, integrar en sus libros de primaria un apartado sobre el patrimonio cultural y por qué se debe conservar. Entonces, desde la educación básica ya se está fomentando ese conocimiento a los niños para volverlos, como yo digo siempre, futuros militantes de la conservación del patrimonio, ¿no? Lo veamos como lo veamos, la conservación del patrimonio y la sensibilidad hacia el patrimonio creo que empieza por la escuela. Y es ahí donde debemos poner el foco y desde los mismos organismos próximos a UNESCO habría que prestar todavía infinita mayor atención a esa formación ciudadana. Y en el caso de los políticos, pues evidentemente contagiarles de esa sensibilidad y dentro de esa sensibilidad, pues volver otra vez a la frase que vengo repitiendo de José María Ballester, usar la inteligencia del territorio, ser sensatos, ser lo más responsables posible e intentar organizar y poner a salvo la conservación de lo que hemos recibido para nuestros mayores. Y también estoy de acuerdo y conservar lo más reciente que hoy nos llega y que evidentemente produce espacios también de calidad o elementos arquitectónicos de calidad o de cualquier otra suerte de calidad o incluso espacios y parques públicos. El caso madrileño, un ejemplo de renovación profunda, espectacular, es Madrid-Río, es decir, todo lo que era el río Manzanares. Eso era una zona casi sórdida, casi era un vacío que separaba barrios y hoy por hoy ha dado vida, toda la ciudadanía se encuentra ahí y ha puesto en valor elementos aislados patrimoniales del pasado que estaban casi oscurecidos, esas ermitas del San Isidro, la ermita de Goya con sus pinturas, los puentes de Herrera, del famoso arquitecto Herrera, el puente de Segovia, el puente de Toledo. Es decir, todo eso es una gestión que desde la política, desde un compromiso político se puede hacer.
Entonces, eso es lo que también sería deseable, que seamos capaces de transmitir hacia quienes gestionan la cosa pública, transmitirles esa sensibilidad y esa atención hacia el patrimonio, al de ayer y al de hoy, y a que es posible también, a través de la intervención del territorio, no solo incluso conservar, sino mejorar para recuperar memoria, porque el caso de Madrid 30, de ese espacio, ha sido una recuperación de un patrimonio que también por el crecimiento de la ciudad fuerte en el siglo XIX, a finales del XIX y principios del XX, pues había quedado convertido casi en una especie de trasera de la ciudad, lo que fue la carta de presentación de la ciudad con Bingaerde, con aquellos pintores, aquellos paisajistas del siglo XVI y posteriormente, o no digamos, el mismo Goya con su pradera de San Isidro, esa carta de presentación había quedado oculta. Pues bueno, gracias a una intervención y a una acción urbanística, pues se recupera. En consecuencia, yo creo que siempre hay un poco de bozo, de esperanza hacia lo que pueden ser acciones positivas. Pero todos somos responsables, y los ciudadanos los primeros.